Un saludo a los comunales de Risaralda. Muchas gracias, Oriel, por pedirme que le envíe este documentico virtual sobre la planeación participativa. En primer lugar, hay que decir lo siguiente sobre planeación participativa. Mire, planear es pensar, así de simple. Quien no piensa el futuro, no tiene futuro. Quien no planea el futuro, pues no tiene futuro. El futuro no existe, el futuro se construye, se debe construir desde la sociedad civil, desde las organizaciones. Miremos un poco el problema de la planeación para que concluyamos también por qué Colombia y el mundo están como están. Existen muchas formas de planeación. La planeación intuitiva, la de los animales, por ejemplo el castor, que es el símbolo de los ingenieros. El castor tiene una extraordinaria capacidad de planificación. El tipo tumba los árboles, el castor se da principalmente en Norteamérica, en Canadá. Tumba los árboles, hace una tremenda represa. Cuando hace la represa, se mete debajo de la represa y construye su guarida allí para tener sus crías. O la planeación de las abejas, o de las hormigas, o de las avispas, o de los árboles. Ustedes siempre que le van a un árbol que está tirando una ramita hacia un lado, miren que en la raíz también está tirando una raíz en ese lado. ¿Por qué? Para soportar esa rama que está avanzando. Esa es la planeación intuitiva. Las comunidades indígenas tienen excelentes ejemplos de planeación. Hace mucho tiempo hemos oído hablar de los planes de vida. Es decir, los indígenas tienen un concepto del futuro en torno a la naturaleza, a la tierra, al ambiente. Por eso son los principales defensores del ambiente en Colombia y en el mundo, bajo el concepto de que su convivencia es con la naturaleza. O podría hablar uno de la planeación física. En Colombia, desafortunadamente, cuando se habla de planeación, se piensa entonces en las obras y obras y obras. Y es insólito que entonces, con ese concepto, quienes ocupan las oficinas de planeación en la mayoría de municipios y departamentos son arquitectos e ingenieros que lo que saben es de obras, pero no saben de planificación del futuro, económico, social, político, ambiental. Existe también la planeación centralista. Fue la que utilizaron los países socialistas, los grandes planes de desarrollo. Muchos recordarán lo que llamaban en la antigua Unión Soviética el Gosplan. ¿Cuál era el problema de esos planes? Que lo construían dentro de la dirección del Estado, pero no había ningún nivel de participación de la sociedad. Yo diría que en parte la crisis de estos países socialistas tuvo que ver con que definían el futuro sin la sociedad. O la planeación estratégica. Esa es la más importante hoy en día de las empresas. Las empresas tienen planes de desarrollo a mediano y a largo plazo. A 10, 15, 20, 30 años. Y hoy en día quienes rigen al mundo son los planes de desarrollo de las grandes empresas, de las grandes multinacionales. Ellos sí saben muy bien para dónde van. Los que no sabemos para dónde vamos somos las sociedades, y entonces el desarrollo de los países hoy en día depende más de la planeación estratégica de las grandes empresas multinacionales. A Colombia nos tienen planificados desde Estados Unidos, desde Europa, de las grandes empresas. Pero aquí no tenemos el concepto de planeación. Existe el concepto de la planeación. Aquí en Colombia me dicen, yo generalmente trabajo este tema de planeación participativa en algunas universidades, entre ellas en la Nacional. Algún día llegó un profesor que sabe mucho del tema y me dijo, ¿usted por qué dice que en Colombia no hay planeación del desarrollo si tenemos al Departamento Nacional de Planeación, a las oficinas municipales y departamentos de planeación? Entonces, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Dice, señor, pero es que esas oficinas planean el gasto, no planifican el desarrollo a mediano y largo plazo. El señor creo que a la final me tuvo que dar la razón. Y el concepto que nos interesa entonces es el de la planeación participativa, es decir, el derecho y el deber, ante todo el deber de las sociedades de planificar el futuro. Hoy en día hay una cantidad de jóvenes que están rebelados contra la sociedad, no solamente contra el Estado, sino contra las viejas generaciones que no le están garantizando un futuro. Y tienen razón, porque es que estas viejas generaciones casi que han convivido
con unas formas muy mediocres, muy clientelistas, esta corrupta de dirigir el Estado, pero no han asumido la responsabilidad con un futuro de mediano y largo plazo. La planeación participativa entonces es eso, es el derecho imprescindible de construir el futuro. En nuestras leyes, ¿cómo está ese derecho de construir el futuro? En la ley 743, en el artículo 43 dice que los organismos comunales deben girar en torno a un plan de desarrollo. Problema, que la acción comunal, a pesar de lo mucho que hemos insistido, a mí me verán hace más de 20 años hablando de los planes de desarrollo, de la trocha ciudadana que la construimos desde el Consejo Nacional de Planeación en el 96 con personajes muy ilustres, con Clemente Forero, con Rodrigo Escobar Navia, con Francesco Berrú. La sociedad no asumió las trochas ciudadanas. Las trochas ciudadanas es la construcción del plan de desarrollo desde la ciudadanía para que sobre base elijamos, para que le impongamos mandato a los candidatos. Allí está en la ley 743, artículo 43. La ley 1551 es la primera que habla de planes de desarrollo estratégico de mediano y largo plazo. En su artículo 29, literal F, numeral 4, dice que en los municipios existirá un plan de desarrollo estratégico de mediano y largo plazo. Oiga bien, plan de desarrollo estratégico, es decir, a futuro, de mediano y largo plazo, construido ¿por quién? Por la sociedad civil, por las organizaciones comunales, sociales, campesinas, indígenas, por todos. ¿Cuántas organizaciones comunales, sociales, campesinas, a partir de este artículo 43 de la ley 743 y de la 1551, como he mencionado, han construido su plan de desarrollo? ¿O actúan regidos por el plan de desarrollo? No, muy pocas. Porque somos muy inmediatistas, estamos esperando a ver quién nos da, quién nos regala, pero no hemos asumido la enorme responsabilidad de construir ese futuro colectivo. La Constitución Política de Colombia establece en el artículos 331 al 342 que los gobiernos actuarán a futuro a partir de la Constitución regidos por un plan de desarrollo nacional, que existirán los departamentos también unos planes de desarrollo que se elaborarán a partir del programa escrito por los candidatos según el artículo 251 de la misma Constitución, que existirán unos consejos de planeación que son los que evaluarán si el plan de desarrollo que elaboran los alcaldes corresponde con el programa escrito. Recién salió la Constitución, quienes estuvimos en ese proceso, salimos animados y entusiasmados a decirle a la gente, por fin el pueblo va a poder participar en la construcción de su futuro a través de los consejos de planeación. En alto porcentaje los consejos de planeación han sido una nueva frustración, porque los ciudadanos con muy buena intención, con muy buena fe, a través de los consejos de planeación, elaboran el concepto, pero llegan los alcaldes y para nada los tienen en cuenta. Por eso seguimos insistiendo. Es que la Constitución le da al pueblo un derecho mucho más importante, que es imponerle mandato a los candidatos, imponerle condiciones a los gobernantes, pero antes de elegirlos. ¿En dónde? Artículo 3, soberanía popular. Artículo 103, fortalecimiento de las organizaciones en el conocimiento de ejercicio de sus derechos. Artículo 133, los elegidos son responsables ante el elector. ¿Responsables de qué? De sus compromisos y de sus funciones legales. Artículo 59. Entonces, ¿qué le hemos dicho a los ciudadanos cuando vimos que los consejos de planeación terminaron siendo una frustración? La razón de ser de ustedes como consejos de planeación y organizaciones sociales, comunales, campesinas, es construir la visión de futuro colectivo en mediano y largo plazo, en torno a las normas legales vigentes, plasmarla en un plan de desarrollo estratégico de mediano y largo plazo, y cuando lleguen las elecciones, no seguir votando y apoyando a cualquier excusa y mercachifle que se lanza de candidato, porque es que los candidatos hoy en día no arman un plan de desarrollo ni un programa con la ciudadanía antes de las campañas, lo que arman es una cuenta muy fuerte para mirar cómo hace la campaña y compran votos. Le hemos dicho entonces a la organización lo que tiene es que decir, nosotros solamente apoyamos a quienes se comprometan con el futuro colectivo de nuestras comunidades, porque lo hemos construido con ellas, que se llama Plan de Desarrollo Estratégico de Mediano y Largo Plazo. Como ya les dije, artículo 29, literal
F numeral 4 de la ley 1551. Y amarrémonos allí, digamos, aquí no apoyaremos a ningún candidato que no se someta al plan de desarrollo ciudadano. Ese es el concepto fundamental. Podemos seguir discutiendo 1000 veces del derecho que tiene la ciudadanía a participar en la elaboración del plan de desarrollo de los candidatos y los gobernantes, y dando el debate y la discusión teórica de la planeación participativa, la presupuestación participativa, pero si nosotros no cogemos el poder por las manos como nos lo da la Constitución, de poner los candidatos antes de elegirlos, el plan de desarrollo ciudadano que construyamos con anticipación, o lo que llamamos en su momento, como ya les dije, con Carlos Vicente de Rú, con Rodríguez Escobar, que desafortunadamente se nos fue, con Clemente Forero, Trocha Ciudadana. Si no tenemos la capacidad de construir ese plan antes, no hay futuro. Hoy en Colombia el reto más importante es cuál es el futuro que le vamos a garantizar a las nuevas generaciones. Ese futuro no viene en el aire, ese futuro tiene que venir desde cada localidad, desde cada comuna, desde cada municipio, en torno al plan de desarrollo, consolidado en plan de desarrollo estratégico del municipio y convertir en mandato para los candidatos. Es una sinvergüencería, es un descaro que se siga apoyando de muchas organizaciones y de muchos dirigentes a un poco de candidatos, que no tengan compromisos. Olvidémonos de sus discursos, porque no hay candidato malo, todo candidato tiene un discurso. Candidatos que no hayan surgido de la ciudadanía con este proyecto de futuro colectivo que es llamar Plan de Desarrollo Estratégico de las Comunidades. ¿Qué debe contener un plan de desarrollo estratégico de las comunidades? Hoy en día lo que contienen los planes de desarrollo de los municipios son obras de arena y cemento. Arena y cemento, cemento de arena, arena y cemento, cemento de arena. ¿Por qué arena y cemento de arena? Porque es por donde mejor le pueden echar la mano los corruptos a la plática del Estado. Nosotros decimos, lo principal en un plan de desarrollo que debe ser reconstrucción de la sociedad, comenzando por la familia. Hay que hacer un esfuerzo muy grande por reconstruir la familia en sus múltiples versiones que tiene hoy, las antiguas y las modernas, pero reconstruir el agrupamiento, el encuentro, porque lo más grave de esta sociedad es que se ha perdido la confianza, el encuentro entre los propios asociados. Primero hay que reconstruir eso. La reconstrucción de la comunidad también en torno al encuentro, en torno al conocimiento de derechos, al lúdico y cultural. Son dos ejes imprescindibles, porque si no reconstruimos a la sociedad en torno a la confianza y a los derechos, no vamos a crear las condiciones para generar una cultura democrática de futuro, y mucho menos para generar formas de economía social y solidaria que son nuestra opción. Un tercer componente importante de los planes de desarrollo en su formulación general que estamos planteando cuál debe ser, y dicho de manera rápida, el tema ambiental. Claro que no podemos seguir siendo responsables con el tema ambiental. Sí, la acción comunal hace mucho, y yo diría que quien hace más en Colombia por el ambiente son nuestras organizaciones comunales y sociales. Como quien más hace por la paz hoy en día en medio de tanta diferencia y problema en Colombia. Semanalmente en Colombia se hacen más de 10.000 reuniones, asambleas, convites, talleres, construyendo convivencia, paz y desarrollo. ¿Quién lo hace? Las juntas comunales y también otras organizaciones hacen mucho, que hay que reconocerlas, de mujeres, de afro, de indígenas. Los indígenas merecen un lugar aparte por su enorme aporte a la sociedad. Pero entonces tenemos que garantizar que estas organizaciones se reconstituyan, no en la tramitación y la mendicidad ante el Estado, sino en su encuentro y el conocimiento de derechos, para tener unas relaciones de dignidad con el Estado y no unas relaciones de subordinación y de mendicidad que son las que tienen hoy. Un cuarto elemento después del ambiente, ¿cuál debe ser? Plan de soberanía alimentaria y plan de emergencia para la supervivencia. Hoy en medio de la pandemia, en donde debe estar ocupado todo el Estado, desde el municipio, el departamento, la localidad, la nación, debe ser en garantizar la supervivencia de la población a partir de la economía productiva y economía agropecuaria. No hay ninguna posibilidad de resolver los problemas de Colombia si no se toca a fondo el tema del agro y el tema del campo. Una economía agropecuaria que parta por reconocerle a los campesinos un precio justo por sus productos,
por su yuca, por su plátano, que no caigan en la intermediación, garantizarles la intermediación y el encuentro directo con el consumidor en los mercados comunales, campesinos, ciudadanos. Un plan de emergencia que apoye y estimule la agricultura urbana, la orellana, los hidropónicos, las huertas caseras, la olla comunal. En esta pandemia, más de la mitad de la población en dificultades se está superviviendo gracias a la solidaridad familiar. Hay que ampliarla y fortalecerla con la solidaridad vecinal y comunitaria. Es importante, pero no como debiera ser, porque viene una pandemia de supervivencia muy grave. Entonces, este es un cuarto elemento, un plan de soberanía alimentaria a partir de reconocer al campesino el costo justo por su producto. Al campesino no hay que regalarle nada, pero también necesitamos líneas de crédito del Estado. El campesino hoy en día no puede competir en condiciones de rentabilidad con las tasas de interés tan elevadas de la banca especulativa, de más del 30%, tiene que ser una tasa de interés por debajo de un punto, por debajo del 10%, del 9%, periodo muerto, a largo plazo, subsidio de cosecha, mejoramiento de vías, vehículos para que transporten las comidas a los compradores o consumidores en la ciudad, garantía de plenos servicios públicos y sociales. Es insólito que hoy en día, en medio de la pandemia, los campesinos no tengan este medio virtual, por ejemplo. Apoyo a los jóvenes hay que darles todo el apoyo para que permanezcan en el campo. Hoy en día la comida en Colombia la están garantizando las gentes mayores de 50 años. Ahora estamos garantizando, porque yo tengo una finquita y me defiendo con eso, produciendo comida también, y por eso lo digo con autoridad y con fuerza. Entonces, apoyemos a los campesinos y también tiene que haber líneas de crédito para apoyar a la economía manufacturera, a la industria de la ciudad, al que genera empleo. Ese plan de emergencia es supremamente urgente. Habrá que pensar en ese plan de emergencia también en un mínimo vital o renta básica que tantos hemos planteado para las gentes que no tienen posibilidad de circulante para supervivir. Hay gente que inclusive tiene buenas propiedades y casas, pero no tiene circulante. Es un tema que hay que resolver. Un quinto punto en ese plan de emergencia son las obras de arena y cemento, las que siempre se comen el 80% de la preocupación y de la actuación de los gobernantes. Metámoslo también, pero no como primero. Lo primero que hemos dicho ya: familia, comunidad, ambiente, seguridad y soberanía alimentaria, y entonces también obras. Y a propósito de obras, que hoy en medio de la pandemia y de la emergencia, muchos recursos que tienen los municipios de libre inversión que destinan a obras, y ya saben por qué les interesa tanto las obras, pues que los vayan destinando más bien a este plan de emergencia. Un sexto punto en este plan de desarrollo comunitario, como estos indicadores básicos desde un plan de desarrollo comunitario del barrio, la vereda, del municipio, de la localidad, en nuestro criterio debe ser el tema de los derechos. Garantizar que en efecto los planes de desarrollo recojan todos los derechos que establece la Constitución. Artículo 350 dice que los presupuestos deben priorizar los derechos económicos, sociales y colectivos. Pues entonces hay que atender aquí los derechos que establece la Constitución. No nos estamos saliendo para nada de las normas. Derechos económicos, sociales y colectivos, por decir algo. Artículo 41, ya lo dijimos, el de la familia y la comunidad. Artículo 42, mujer cabeza de familia. Y 43, artículo 44, niñez. 45, juventud. 46, tercera edad, disminuido físico. 47, todo lo que tiene que ver con salud, educación, en fin. Miremos los derechos económicos, sociales y colectivos de la Constitución, y todos deben ser atendidos por el plan de desarrollo y el presupuesto. No olviden, cuando ustedes van a verificar un plan de desarrollo, un presupuesto, lo primero que tienen que mirar: ¿el plan de desarrollo atiende los derechos económicos, sociales y colectivos? Porque los derechos fundamentales los atiende directamente la Asunción de Tutela y la Justicia, pero los derechos económicos, sociales y colectivos, ¿quién los atiende? No tienen que estar incluidos en el plan de desarrollo y en el presupuesto. Bueno, estas son una idea general de lo que es la planeación participativa. Tarea 1A en este momento, en esta etapa:
de las reuniones comunales, sociales, campesinas, indígenas, pero a partir de las comunales, que son las que tienen una prioridad importante allí en la ley 1551. Convocar a la gente, a mucha gente, comenzando por los comunales, pero a mucha otra gente, a construir el futuro o sueño colectivo de su localidad, de su municipio, si quiere también de su barrio, de su vereda, pero por lo menos de su comuna, localidad y municipio, para que luego armemos el plan de desarrollo ciudadano de los municipios y nos preparemos, primero porque el plan de desarrollo será el referente de actuación nuestro. No hagamos lo que hacen muchos, que arman el plan de desarrollo y se lo dedica a la alcaldía y dicen no lo han cumplido, no, nunca lo van a cumplir, no hagan ilusiones. El plan de desarrollo es el referente de actuación permanente nuestro, pero también para que cuando vengan las elecciones locales el próximo año, lo inscribamos como candidato. Digamos aquí, comunales, ciudadanos, tenemos un candidato, ¿quién es el plan de desarrollo? Lo escribimos, que la registraduría no nos cuenta los votos, montemos uno de nosotros con la seguridad que si un municipio, porque alguien nos ayuda a certificar los votos, por eso hay que buscar que la Defensoría del Pueblo, que otras entidades nacionales e internacionales cuenten los votos, que si ese plan de desarrollo tiene más votos que el que obtuvo el que diga que ganó a la alcaldía, las cortes a la final van a decir hay que gobernar como dice el plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque el pueblo es soberano. En eso hay doctrina constitucional. En el año 1990, cuando la Sala Constitucional de la entonces Corte Suprema de Justicia valorizó el llamado, usted recuerda muy bien, el voto de la séptima papeleta. Cuando el pueblo dijo, no, es que aquí tiene que haber constituyente. La constitución anterior decía que el que reformaba la constitución era el constituyente secundario, es decir, el Congreso. La Corte Suprema de entonces dijo, no, el pueblo es soberano, el pueblo dijo que tiene que haber una reforma constitucional y se avanzó en esa perspectiva. Entonces, eso es lo importante de esta constitución, una constitución llena de derechos, con muchos derechos, muchas leyes con muchos derechos, pero con unas organizaciones y unos ciudadanos que hemos tenido la capacidad ni la dignidad de asumir los derechos y ejercerlos, imponerlos como condiciones de gobernabilidad. Porque tenemos una cantidad de derechos, como el de la presupuestación participativa, la planeación participativa, los convenios solidarios, otra serie de conceptos importantes que no se cumplen, si en parte porque los gobernantes no tienen voluntad, pero no nos sigamos quejando de esa parte de ellos, quejémonos de la parte nuestra, porque a nosotros nos falta organización y capacidad de ejercer esos derechos. Muchas gracias.